propias lenguas en los siglos XIX y XX, perspectivas desde Centroamérica. Esta es una actividad que organiza el proyecto de investigación, análisis lingüístico, literario e histórico del primer texto extenso en Bribri y de su contexto de producción, El Evangelio según San Juan, traducido por Guillermo Gap. Esta es una actividad conjunta de el Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas y el Instituto de Investigaciones Lingüísticas de la Universidad de Costa Rica. También quiero comentarles que este proyecto de investigación se encuentra dentro del programa La etnicidad entre la interculturalidad y las identidades en América Latina de el ciclo. Vamos a tener este encuentro internacional el día de hoy, iniciando con la presentación del doctor Carlos Sánchez Avendaño de la Universidad de Costa Rica. En el programa aparece el día de mañana, sin embargo, se les anuncia que ha sido cancelado por motivos de salud, pero el miércoles volvemos a retomar con la exposición de la doctora Colette Greenwald y finalizamos el jueves con la exposición del doctor Miguel Ángel Quesada. Entonces, bienvenidos, pues es un honor de contar con ustedes en este encuentro y que realmente ofrece promete bastante esta actividad. Voy a introducir al doctor Carlos Sánchez Avendaño. Posteriormente, quien moderará la mesa va a ser la doctora Alejandra Bosa. El doctor Carlos Sánchez Avendaño es profesor, investigador y gestor coordinador de proyectos de acción social con comunidades de la Universidad de Costa Rica. Es lingüista y filólogo de formación, trabaja con lenguas en proceso de desplazamiento en Costa Rica, con respecto a las cuales se estudia procesos de contacto lingüístico, cambio lingüístico, descripción y documentación de las lenguas y las tradiciones orales, así como aspectos sociolingüísticos diversos relativos al desplazamiento y el contacto. Cuenta con un doctorado en el lenguaje humano, naturaleza, origen y usos por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Y esta mañana y en esta actividad nos ofrece la conferencia Caso de Guillermo Gap, Bribri, Costa Rica. Adelante, doctor Sánchez. Muchas gracias y buenos días. Vamos a compartir aquí. Bueno, por ser esta la primera presentación de este evento, pues quiero un poco darles el contexto y la visión que tenemos, que nos llevó precisamente a pensar en la necesidad de organizarlo. Resulta ser que nosotros hace 2 años empezamos un proyecto de investigación interdisciplinaria sobre, digamos, convocado por un texto, el Evangelio según San Juan, traducido al Bribri, publicado en 1905, que constituye el texto extenso más antiguo en lengua bribri. Entonces, ante este texto, pues veíamos la riqueza de posibilidades de abordarlo para su estudio desde diferentes puntos de vista. La gestora, en realidad, la gestora intelectual del proyecto es la doctora Alejandra Bosa, quien desde hacía muchísimo tiempo tenía muchísimos deseos de abordar el texto, pero no solamente el texto, sino abordar el texto dentro de su contexto de producción, de circulación, de construcción y sobre todo a abordar a una figura a la que ella le llevaba
el rastro desde hacía muchos años, desde sus investigaciones como historiadora, con sus grandes intereses en el siglo XIX en Costa Rica, Guillermo Gap, que fue el traductor de este texto. Entonces, precisamente a partir de este interés de la doctora Bosa, nos convocó por diferentes medios y diferentes razones a personas que estuviéramos interesados en conformar un equipo interdisciplinario, y de esa manera surgió el proyecto Análisis lingüístico, literario e histórico de este texto que les mencionó, el Evangelio según San Juan, traducido por Guillermo Gap. Entonces somos parte de este equipo, la doctora Alejandra Bosa, como les decía, que realiza el abordaje desde la historia, la doctora Verónica Ríos, especialista en literatura, y el doctor Dorde Cubarte, que se sumó el año pasado, especialista en literatura y semiótica, y ellos dos pues hacen un abordaje sobre todo del contexto cultural, intelectual, de la época en la que se produce la traducción del Evangelio, también desde una manera más retrospectiva, entonces analizando, por ejemplo, cómo es esa representación, ese imaginario sobre la persona indígena en diferentes textos antes de finales del siglo XIX, que es donde nos ubicamos con Guillermo Gap, y un poco posteriormente, también ya en el siglo XX. Y no solamente ese análisis de la literatura o de textos literarios más bien, sino también de otros textos, otras manifestaciones que se pueden leer, como por ejemplo fotografías, estampillas, representaciones de esas personas indígenas. Luego este año se sumó el bachiller Javier Sánchez, que es de historia y que también tiene un interés muy fuerte en la Talamanca del siglo XIX y que nos ha estado aportando muchísima documentación recientemente. Y bueno, yo que soy el encargado hoy de presentar algunas reflexiones sobre Guillermo Gap y su traducción de este texto, que soy lingüista y filólogo. Digamos que fui el premiado. No me gusta decir representar al equipo porque no me siento aquí como representante o que tenga la voz por todos los miembros del equipo. Digamos que soy el encargado de presentar algunos resultados en esta versión, en esta ocasión, perdón, de este encuentro que se nos ocurrió para también empezar a dialogar y a reflexionar sobre el tema de las personas indígenas que han reflexionado sobre sus lenguas y sus culturas, y que es un tema que da para muchísimo. Precisamente, quisiera empezar más bien con cuál es ese espíritu de este encuentro. Cuando nosotros empezamos a trabajar con este texto y su contexto de producción y analizando la figura de Guillermo Gap, empezamos también un proceso de reflexión sobre la invisibilización de las personas que en su momento habían sido llamadas informantes indígenas, que colaboraran con diferentes viajeros, académicos, intelectuales, que desde finales del siglo XIX en Costa Rica se habían interesado por describir las culturas y las lenguas de las poblaciones indígenas del país. Sabíamos que existían muchas de estas personas y que en algunas ocasiones aparecían mencionadas de paso en algún documento cuando la persona que publicaba el texto decía, bueno, trabajé con fulano de tal, recogí datos con tal persona me dijo algo. Suelen ser bastante escuetas estas referencias, eso sí. Por dicha, pues Alejandra les ha llevado la pista a muchos de ellos en diferentes documentos, porque las menciones, las simples menciones que de ellos se hacen pues, en las descripciones de las lenguas, por ejemplo, y en las recopilaciones léxicas, pues no basta para darse una idea de quiénes eran y cuál era su papel y cuáles eran sus intereses. Sabemos entonces que hay muchos de ellos desde finales del siglo XIX a los que les podemos empezar a seguir la pista. Sabemos que hay muchísimos más ya luego en el siglo XX y ahora en el siglo XXI. Y precisamente este es un primer intento de lanzar el interés, de ponerlo aquí en escenario para que posteriormente, ojalá,
sigamos con estos encuentros sobre estas personas indígenas que reflexionan sobre sus lenguas y sus culturas. Tenemos muchísimos casos en la actualidad, las personas con las que nosotros trabajamos, con los que han trabajado nuestros maestros, y entonces pues quizás este sea el germen de un encuentro muchísimo más grande sobre estas personas y su importantísima labor de reflexión, de compartir sobre sus culturas y sus lenguas. Entonces, ¿cuál es este espíritu? Diciéndolo de una forma más concreta. Pues visibilizar, como les decía, a algunas de esas personas. En este momento solamente podremos visibilizar a 3 de ellas y quisimos hacerlo en el contexto centroamericano más amplio, no solamente concentrarnos en Costa Rica. Por eso vamos a tener el caso de una señora Rama, de Nicaragua el miércoles, y de un señor Brunca en Costa Rica el jueves. Y vamos a tener también el caso de un señor Pipil de El Salvador el martes, pero como ya dijo doña María de los Ángeles, pues se tuvo que cancelar por motivo de enfermedad del expositor. Pero bueno, entonces quisimos empezar este proceso de visibilización de estas personas, empezando por el final del siglo XIX, el inicio del siglo XX, para tener, digamos, como el momento de arranque a partir del cual tenemos alguna información sobre estas personas. Y son personas que tienen estas características, que se han posicionado, perdón, reflexivamente ante sus lenguas y sus culturas en relación con la lengua española u otra lengua, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Nicaragua podría ser interesante ver las diferencias, y la cultura hispanoamericana o alguna u otra cultura, ¿verdad? Por ejemplo, afrodescendiente. Como segundo objetivo, pues deseamos destacar el papel fundamental de estas personas en trabajos de naturaleza etnográfica y lingüística durante este mismo periodo. Estas personas que han trabajado como consultores lingüísticos, como traductores de textos o como incluso no solamente traductores de textos, sino también participando en procesos de intermediación, de interpretación, como autores de obras etnográfico-lingüísticas. Este era el caso particular de El Salvador, y como mediadores interculturales en general. Entonces, estas son las diferentes facetas en las que muchos de ellos han trabajado y que queremos ir destacando. Y posiblemente haya otras que irán surgiendo en el camino. Y por último, pues empezar un intento de comparación de casos para ver diferencias y ver similitudes. Y pues bueno, a mí me corresponde empezar el evento con el caso de Guillermo Gap, Bribri de Talamanca, Costa Rica, quien es precisamente el autor del texto que dio pie al proyecto de investigación que les mencioné al inicio. Y en este caso, pues lo que queremos destacar es el carácter multifacético del trabajo de Guillermo Gap. Sabemos que Guillermo Gap funcionó como un mediador intercultural, lo que llamaríamos ahora un mediador intercultural. Era la persona a la que acudían exploradores, investigadores, viajeros que escribieron crónicas de sus viajes por Talamanca, eruditos diversos que trabajaron, por ejemplo, haciendo exploración geológica en Talamanca, que tuvieron intereses puramente o más claramente etnográficos o lingüísticos, y era una persona de referencia a finales del siglo XIX y a inicio del siglo XX, a la que todos estos externos a la comunidad acudían para obtener información, pero también para que él mediara como traductor de mucha información que claramente se producía en Bribri y a la que no tenían acceso estos investigadores. Entonces, Guillermo Gap no solamente traducía mucha de esa información, sino que también la explicaba. Y en ese sentido, entonces, precisamente funcionaba como un intermediador intercultural. Pero no solamente eso, sino que Guillermo Gap, dentro de estas labores multifacéticas, también se rozaba con representantes del Estado costarricense en este momento. Hay que recordar que Talamanca a finales del siglo XIX ya está
digamos, bajo la jurisdicción claramente del Estado costarricense, aunque sigue siendo una parcela del país con cierto nivel de autonomía o cierto nivel de también de periferia con respecto a todo lo que acá decía en el Valle Central, y en ese sentido, pues había todo un intento del Estado costarricense que venía obviamente desde la colonia, pero ya estamos hablando de lo que ocurría en finales del siglo XIX, había un intento de establecerse con más claridad y regir con más claridad el territorio. Aquí me disculpan de una vez las imprecisiones a las que pueda caer, porque ciertamente de este tema, quien tiene el mayor conocimiento es mi colega Alejandra de historia, y al final entonces en la parte de intervenciones y comentarios, pues ella podrá corregir alguna imprecisión en la que yo haya caído en esta primera parte de la exposición. Bueno, pero como les decía, entonces tenía esta relación de alguna manera con diferentes representantes, diferentes funcionarios del Estado costarricense, y no solamente entonces tenía este papel de intermediador cultural con los investigadores, que quizás tenían un interés muchísimo más intelectual, académico, sino que también tenía entonces este papel de intermediación más de tipo político. Además, Guillermo Gap era de facto algo así como un secretario, un ayudante, la persona de confianza de quien en ese momento era conocido como el rey de Talamanca, eh, Antonio Saldaña. Rey es la palabra que en este momento, en el siglo XIX, se utilizaba, se popularizó en español para referirse a él, y que de alguna manera traduce este término que es el cargo tradicional que ostentaba el Antonio Saldaña. Y este bru, pues precisamente se refiere en Bribri a la persona que de alguna manera tiene el papel más de tipo administrativo político, por decirlo así. Era un consultor lingüístico y etnográfico, digámoslo así, consagrado, ya reconocido, y además funcionó como traductor de un texto que tiene particular interés para nosotros, como intentaré mostrarles en la segunda parte de la exposición. Muy bien. Pues primero, acerquémonos a este Guillermo Gap. Como les decía, hay referencias muy diversas, muy interesantes sobre Guillermo Gap en diferentes textos. Por ejemplo, Karl Zapper, que es uno de estos viajeros que fue a diferentes territorios indígenas de la época, Chirripó, Talamanca, estuvo también en Guatuso y escribió diferentes crónicas, diríamos nosotros, etnográficas, ¿verdad? Obviamente, pues haciendo las salvedades del caso, no es una etnografía como la entendemos ahora, realizada profesionalmente, pero sí hay todo un interés por recopilar información y dar cuenta sobre la cultura material e intangible de diferentes grupos. Y en esta crónica que escribe Karl Zapper en 1899, ya al filo, a finales del siglo XIX, una visita a los indios Chirripó y Talamanca de Costa Rica, pues en algún pasaje ya al final de la crónica, dice Zapper: en la mañana siguiente, el 31 de marzo, me embarqué con mi indio quechi en un pipán o pipán, dicen otras, vienen más bien en la transcripción de Barrantes, esta que aquí les estoy proyectando es la de Elías Celedón, tripulado por 3 hombres que habían tomado ya como pasajera una encantadora india Bribri. Uno de los tripulantes era William Gap. Y esto es muy interesante porque no es la primera vez, no es la única crónica en la que se hace referencia a William Gap, Guillermo Gap, porque usaba tanto el nombre William en inglés como Guillermo, ya veremos por qué. No es la única que hace esa referencia, así como que aparece de sorpresa una persona de la que ya ellos habían oído hablar muchísimo y que los sorprende montones encontrárselos de repente. Entonces era William Gap, hijo de una india Bribri del conocido geólogo Gap, quien había explorado Talamanca en los años 1873 y 1874. Precisamente todos los que estamos metidos en temas de historia, etnohistoria, antropología, lingüística de los pueblos indígenas de Costa Rica, conocemos muy bien
el texto de William Gap, publicado en inglés originalmente en 1875 y luego en 1883, la traducción en español en los documentos para la historia de Costa Rica de León Fernández. Es un texto fundacional, un texto seminal, en el que por primera vez se da cuenta de una descripción detallada sobre todo de la cultura bribri, de la época y de la lengua bribri, aunque también se mencionan detalles de otros grupos como por ejemplo, bueno, diríamos los teribes, nasos, ¿verdad? Los terrabas, algo de los bruncas. Entonces, ese texto es fundamental y precisamente por eso es muy común que cuando se habla de Guillermo Gap siempre se haga alusión al geólogo William Gap, geólogo de formación, en realidad fue a Talamanca a hacer esa exploración más de tipo geológico y terminó escribiendo también sobre aspectos, como les digo, de cultura y de lengua, sin ser lingüista, sin ser filólogo. Y siempre se suele destacar precisamente que Guillermo Gap, aquí citado como William Gap, era hijo de ese conocido geólogo, precisamente, con una mujer bribri. El joven Gap había sido educado por cuenta del Estado en el Liceo de San José, el Liceo de Costa Rica, y aquí viene algo que se suele también reiterar muchísimo en estos textos. Pero se había retirado a su hogar después de haber adquirido el título de bachiller y vivía aquí completamente a la manera de los indios. Todas las personas que hacen referencia a Guillermo Gap suelen sorprenderse y destacar que él había tenido esa formación en el Liceo de Costa Rica, que había estudiado en el Liceo de Costa Rica y que después de terminar había regresado a Talamanca y había vuelto a su estilo de vida tradicional, aquí dice, ¿verdad? Completamente a la manera de los indios, y eso los sorprendía mucho. En la ideología de la época ellos no podían entender cómo esta persona que había recibido esa educación externa regresaba a vivir como anteriormente había vivido y se integraba plenamente. Pero precisamente aquí está lo más interesante de Guillermo Gap, porque es eso, esa doble formación que tuvo, una formación desde niño criado dentro de un clan bribri particular y con una formación particular y una visión de mundo, que luego salió de Talamanca, estudió en San José varios años, luego regresa a Talamanca y entonces eso le permitió servir precisamente como ese mediador intercultural que fue, porque conocía muy bien esos dos mundos de la época. No solamente esos dos mundos, sino que se manejaba a la perfección en las dos lenguas, en español y en bribri. Y eso precisamente va a hacer que destaque dentro de el grupo al que pertenece. Entonces dice aquí completamente a la manera de los indios, entre los cuales había recibido el honorífico empleo de bicácara. Pone aquí bicácara. Eh, Precisamente esto es algo también muy interesante de Guillermo Gap, porque él ostentaba un cargo tradicional dentro de la cultura bribri, un cargo que lo traducimos al español como el maestro de ceremonias, precisamente porque es el encargado de la parte más ceremonial en diferentes actividades dentro de la cultura bribri tradicional, muchas de ellas relacionadas con fiestas colectivas o encuentros colectivos, pero también con rituales de iniciación de otras personas en otros cargos tradicionales como el de la cuidadora de las piedras del agua o el del agua, digamos, el médico tradicional bribri. Y aquí hay un dato interesante también que aporta Zapper. Él habla y escribe corrientemente, dice en el texto publicado por Celedón, en el de Barrantes dice correctamente, habrá que ver cuál es el correcto, pero entonces se dice, él habla, escribe corrientemente o correctamente, además del bribri, el español y el inglés. Es decir, aquí tenemos ya una declaración clara sobre el carácter multilingüe de Guillermo Gap, sobre su atributo políglota. Era hablante nativo del bribri y se manejaba a la perfección con el bribri, era además hablante del español y seguramente lo había empezado a adquirir en Talamanca, pero lo perfeccionó claramente en sus años de estudio en el Liceo de Costa Rica. De hecho,
contamos con documentos escritos en español por Guillermo Gap, y sí, claramente diríamos su nivel de competencia lingüística en español es manifiesto, es altísimo, se expresa con suma soltura. Y el inglés, y esto del inglés tiene que ver con el abuelo de Guillermo Gap. Guillermo Gap había sido criado después de que su padre vivió en Talamanca, digamos que 2 años, menos de 2 años, tuvo esta relación con esta mujer Bribri, regresó a Estados Unidos, nunca más volvió a ver aparentemente a Guillermo Gap, y Guillermo Gap fue criado por John Lyon, que era un estadounidense que residía en Talamanca y que de alguna manera era como el delegado del gobierno de Costa Rica o el representante del gobierno de Costa Rica, diríamos casi que el administrador de alguna manera en la Talamanca de la época. Entonces era una figura también muy respetada, una figura que tenía asimismo un contacto entre estos dos mundos y que funcionó de alguna manera como el padre abuelo de Guillermo Gap. Claramente su lengua materna era el inglés y posiblemente por esa razón Guillermo Gap hablaba inglés de manera fluida, según dan a entender diferentes cronistas. Esta es otra de estos testimonios que son muy interesantes, que nos da una idea del impacto que causaba Guillermo Gap cuando alguien externo llegaba a Talamanca y lo conocía. Es una crónica de viaje escrita por el valenciano Joaquín Juliá, publicada, ahí puse mal el año, publicada en 1907. Él estuvo en Talamanca a finales de 1906. Y dice él, bueno, Juliá anda viajando, también describiendo de una manera muy empírica lo que veía sobre la cultura, y resulta ser que él tenía muchísimo interés con reunirse con el rey Antonio Saldaña, logra obtener una cita para reunirse con Saldaña, lo entrevista sobre aspectos, un aspecto en particular de la cultura que llamaba muchísimo la atención a finales del siglo XIX, por la que todos los exploradores llegaban preguntando, que eran los rituales funerarios tradicionales y los entierros tradicionales en la cultura bribri. Entonces él quería averiguar sobre el asunto con Antonio Saldaña, y cuando se reúne con Saldaña, pues se entera de que iba a haber una reunión en el pueblo para discutir sobre una medida tomada por el Estado costarricense que insistía en que los talamanqueños realizaran servicio militar para el Estado costarricense, y que para realizar ese estado militar debían trasladarse a Limón, lo cual no querían hacer. Cuando Juliá se entrevista con el rey Saldaña, le dice, bueno, pero ustedes son costarricenses, también deben prestar servicios al Estado, y Saldaña, según lo que cuenta Juliá, no opuso resistencia hacia esta idea, sino que básicamente sus reparos tenían que ver con el tener que trasladarse a Limón y dejar Talamanca. Pero además, lo interesante de esa entrevista es que Saldaña le dio a entender a Juliá que de todas maneras el Estado costarricense tenía a la población muy abandonada, no había escuela, no había servicios de salud, y que por lo tanto pues querían más bien pues que el Estado les prestara muchísima más atención. Juliá entonces asiste luego a esa reunión del pueblo y convence a Saldaña también de que fueran a San José, una comitiva, para hablar directamente con el presidente y exponerle todas estas, digamos, ideas o solicitudes. Bueno, en la reunión, Julia conoce a William Gap, dice, cuando esa reunión que tuvo primero en Talamanca. Entre los asistentes a aquella curiosa asamblea de notables, era el personaje de más viso después de Antonio y de José Saldaña, quien es sobrino de Antonio y va a ser era el heredero del cargo. El joven William Gap, vean aquí nuevamente nombrado como su nombre de inglés, William, como el de su padre, hijo del explorador americano del mismo nombre y de una india. Interesante individuo que, habiendo estudiado en San José, cuando hubo adquirido el diploma de bachiller, se vino bonitamente a sus montañas natales,
y aquí vive sin acordarse gran cosa de la capital y de su pasada vida de estudiante y de señorito. Vean nuevamente la misma idea que recurrente de esto que lo sorprende tantísimo en este momento. Y luego, bueno, además es muy interesante porque Julia transcribe fragmentos de la conversación que tuvo con el rey Antonio Saldaña, que luego también la intervención de William Gap, y trata de recrear las diferencias en el nivel de español que tenían cada uno de ellos. Bueno, eso me interesa a mí como lingüista, claramente. Luego, cuando cuenta ya la visita a San José, a la que fueron el rey Saldaña, Antonio Saldaña, dos hijos de Saldaña, y además William Gap, vean aquí lo que les decía, que funcionaba de alguna manera casi como el secretario, el mediador del rey de Talamanca, y empieza a hablar de cómo iban vestidos cada uno de estas personas que fueron a la reunión de parte de los bribris. Y bueno, dice que el rey andaba muy bien vestido, pero que torturaba y oprimía su fiero gesto de la selva. Vean, obviamente aquí podemos hacer un análisis de las ideologías y las representaciones. De esto se encargan mis colegas de literatura. Bajo el tormento de un impecable traje negro y tal, sigue hablando. Y básicamente la idea que da a entender es que todos ellos sufrían por haberse tenido que vestir de determinada manera, pero Gap dice solo esto: era el señorito de antaño. Es decir, era el que podía moverse con soltura y sin ningún problema en Talamanca como en San José, tanto en Talamanca como en San José. Y luego cuando cuenta que fueron a visitar al cónsul de España en San José, dice Gaps empieza a decir, ¿verdad? ¿Qué hace el rey Antonio? ¿Qué hace la hija? ¿Qué hace José Saldaña? Y de Gap lo que dice es esto: se interesa inmediatamente por la rica biblioteca del señor cónsul. Entonces, siempre existe este interés como destacar esta vena intelectual de Guillermo Gap y su interés por la lectura, por conocer. Bueno, ¿quién era entonces Guillermo Gap? Ya lo sabemos, su madre era una mujer bribri y eso implica entonces que él tenía asignación de cargo porque, de clan, porque sabemos bien que los clanes son digamos, son de herencia matrilineal en la cultura bribri tradicional, es decir, uno hereda el clan de su madre y eso es lo que lo hace precisamente, y bueno, tener una asignación de clan tiene una relevancia fundamental dentro de la cultura bribri tradicional porque tiene que ver con asignación entonces de cargos, oficios, posición social. Eh, ya lo dijimos, su padre era William Gap, el explorador geólogo estadounidense, pero él se crió en realidad con John Lyon, quien es el señor este que vemos en esta foto a la derecha abajo, y su crianza con Lyon pues fue fundamental también porque entonces le dio un cierto lugar dentro de la Talamanca de la época. Bueno, y aquí tenemos a la izquierda a William Gap, a Guillermo Gap, ¿verdad? Más bien el hijo, digamos, vestido de la usanza bribri de la época, por decirlo así. Que eso era algo que les encantaba destacar también a los exploradores. Esta es la Talamanca de finales del siglo XIX, no me voy a detener con detalle en este asunto, luego le pueden preguntar más a Alejandra si quieren, pero aquí lo importante es destacar la posición de este lugar, Cipurio, que es fundamental. Ustedes no van a leer una crónica del siglo XIX sin que se haga referencia a Cipurio, porque era básicamente el centro administrativo de Talamanca. Me refiero a centro administrativo, digamos, entre Talamanca y el estado costarricense. Y todo lo que venía del exterior, pues llegaba a este punto a Cipurio y de ahí pues iba a otras regiones de Talamanca en sus exploraciones o en sus proyectos de evangelización. Entonces, en Cipurio estaba radicado John Lyon, el representante del estado costarricense, por decirlo así. Aquí, en principio, habría vivido Guillermo Gap. Cerca de Cipurio estaba la casa de Antonio Saldaña,
En Sipurio también estuvo establecida la misión de los misioneros paulinos de finales del siglo XIX, que van a cumplir también una función importante en relación con GAP. Entonces, era de alguna manera el centro fundamental, el lugar de llegada a Talamanca, ciertamente en esta época. Muy bien. GAP, como les decía, entonces va a tener esta doble, un pie en el mundo indígena, un pie del mundo no indígena de la época, digamos hispano-mestizo de la época, y se movía con soltura de un lado al otro, al parecer. En cuanto a su conocimiento de idiomas, como ya dijimos, era hablante nativo del bribri y posiblemente manejaba también el cabécar. Eso se infiere de algunas informaciones que aparecen en algunos textos, y eso es una adquisición que se produjo desde la primera infancia. Luego, desde la primera infancia también adquirió el inglés, posiblemente lo perfeccionó conforme fue estudiando, y el español, castellano, lo adquirió también en el ambiente en Talamanca, puesto que vivía en Sipurio y era, como les digo, el centro de encuentro entre los hispano-mestizos y los bribris de la época, así que posiblemente había escuchado el español, tenía que interactuar en alguna medida con el español, pero yo supondría que su adquisición se vino a aumentar, a perfeccionar, a ampliar una vez que se traslada a vivir a San José y estudia en el Liceo de Costa Rica, y tuvo por lo tanto entonces la formación de la que disfrutaba la élite del país en ese momento, que era la que tenía acceso a esa formación secundaria. Y aparentemente, pues en el Liceo de Costa Rica también estudió francés, y se da a entender que lo aprendió, que lo hablaba, ¿verdad? Entonces, eh, esa formación y ese multilingüismo también le va a permitir establecer vínculos distintos con la élite política e intelectual de ese mundo no indígena. En cuanto al mundo bribri de la época, ya decíamos que Guillermo Gap regresó a Talamanca, que era de alguna manera una persona de suma confianza de Antonio Saldaña, que ostentaba este cargo tradicional de bicacra, que pertenecía a un clan de bastante importancia. Como les digo, los clanes también implican posición social, y además de eso, pues tenía una participación electoral destacada. De esto a esto no me voy a referir en realidad, pero sí funcionaba dentro del sistema electoral de la época, funcionaba como representante electoral de Talamanca. Muy bien. Y bueno, vamos ahora a ese carácter multifacético del GAP, que reflexiona sobre su lengua y su propia cultura, que es precisamente el tema que nos interesa destacar en este encuentro. Entonces, decíamos que GAP, podemos ver la figura de GAP, rastrear su participación y su aporte en diferentes facetas. La primera que voy a tratar es la de Gap como consultor lingüístico-cultural. Como les decía, la persona a la que todos acudían para saber sobre la cultura bribri de la época, para saber sobre la lengua bribri también. Un texto fundamental, y en realidad una figura fundamental para entender a Guillermo Gap, es el erudito suizo Henri Pittier, que vivió en Costa Rica durante muchos años. También fue el fundador del Instituto Geográfico, si no me equivoco, y era una de las personas intelectuales de la época que sumamente reconocidas en diferentes aspectos. Además, lo interesante de Pittier en términos de lingüística y etnografía es que escribió sobre prácticamente todos los pueblos indígenas de la época en Costa Rica, diferentes artículos, recopilaciones léxicas. En la mayoría de los casos son esos artículos donde hay alguna mención sobre la cultura, material sobre todo de la época, pero también algo de la cultura intangible.
y recopilaba léxico, hacía también estudios del tamaño de las personas, la estructura craneal y de todo lo que estaba, digamos, de moda en estos momentos. Y algo decía, además del léxico, algo decía sobre la pronunciación de las lenguas, pero de la lengua de la que hace un recuento más interesante, quizás por ser el más profundo, es el del Bribri. Del Bribri no solamente hace una recopilación léxica, sino que también escribe un primer ensayo sobre la gramática de la lengua. Diríamos que es en realidad la primera descripción lingüística que tenemos de la lengua bribri. Anteriormente, pues, Monseñor Bernardo Augusto Til había realizado recopilación léxica sobre todo y había hecho un intento de analizar el verbo in bribri, pero en realidad es Pitié el que lo hace de una manera más profunda y se sale de su estudio del verbo y va más allá. También obviamente está lo que había hecho William Gap, también un intento de descripción de las, de la gramática del bribri, pero volvemos a lo mismo. Sigue siendo Pitié el que logra mayor exactitud, ¿verdad? Frente a sus antecedores. Bueno, y Pitié publica esta gramática del bribri en 1898 en alemán. Precisamente es un texto que dentro del proyecto como digamos, producto colateral, ya tenemos la traducción realizada con un asistente del proyecto, Rebeca Mayorga, la estamos revisando porque la idea es publicar este texto para que sea accesible, porque solamente se encuentra en alemán. Pero bueno, en una sección de este libro, Pitié claramente establece cuál fue el papel de Guillermo Gap en su construcción de este primer recuento, digamos, exhaustivo de la lengua bribri. Primero, pues cuenta lo mismo, que era hijo de una indígena bribri, que fue criado aquí, y todos estos detalles que ya hemos mencionado. Pero dice, ¿verdad? Además dice, ¿verdad? Que estudió en San José, en el Liceo de Costa Rica, y que regresó, vean nuevamente, a la vida renunció a la vida civilizada y regresó a los valles salvajes de Talamanca. Entonces, esta misma es recurrente, esta idea una y otra vez, pero aquí es lo que me interesa destacar. Le debo una buena parte de mi diccionario, que va a ser el diccionario de alguna manera más completo junto con y mejor tomado, digamos, los datos son los mejores tomados en esta época. Le debo una buena parte de mi diccionario e incluso me escribió en su dialecto tal y tal. Entonces, aquí, por medio de esto que dice Pitié, nos enteramos cuál fue su contribución a esta primera descripción de la lengua bribri y además nos enteramos de que tenía la práctica de escribir. Pitié aquí dice que desconfía de él en cuanto a lo que escribe porque le parece que la construcción de las frases era muy a lo español, ¿verdad? Eh, no da ninguna explicación ni ningún dato al respecto de por qué dice eso, pero bueno, lo que me interesa aquí destacar es que realmente Gap escribía el bribri. Y esto es algo, como lo dijimos en la presentación del proyecto el año pasado, que hay que destacar porque posiblemente Guillermo Gap fue el primer bribri que escribió su lengua. Pitié en otro texto también en 1894 publica una lista de los clanes bribris con sus significados en algunos de esos casos y dice que este cuadro lo logró construir con el auxilio de Guillermo Gap. Este cuadro también va a aparecer de una manera más sistemática luego en la gramática de la que les he hablado, pero en esa gramática no dice que los datos, que en la construcción de estos datos le ayudó Guillermo Gap, lo dice en este artículo. Entonces, vean por lo que les decía que la información está como perdida y hay que ir leyendo con pinzas en diferentes documentos. Luego, en un texto que se publicó en 1938, pero que obviamente tiene que ver con su periodo de trabajo a finales del siglo XIX,
dice nuevamente Pittier, en este texto también fundamental, Apuntaciones etnológicas sobre los indios bribris, él expone algo sobre la música bribri, sobre los bailes y recoge un canto que está en teribe, en lengua naso, y dice, se dijo atrás que este canto estaba en lengua terribe, esto me lo aseguraron tanto Gab hijo como otros indios. Entonces vean que nuevamente esta recurrencia a que Gab era a quien se le consultaba constantemente. Yéndonos más allá de Pittier y volviendo a Juliá, Juliá, el valenciano este del que les contaba al inicio, termina su crónica narrando cómo después del encuentro con el cónsul de España, se fueron a comer todos ellos y Juliá tenía, como les había dicho, un interés muy grande en el ritual fúnebre tradicional bribri y en los cantos fúnebres tradicionales. Había leído sobre eso, quería escucharlos. Y entonces logra que Guillermo Gap le escriba de su puño y letra un fragmento de uno de esos cantos fúnebres, ¿verdad? Y aquí así lo dice. Hacemos constar que si bien el joven William Gap no dejó escrito de su puño y letra el anterior texto del canto sagrado, fue de todo imposible conseguir que Antonio, su sobrino, lo cantase en nuestra presencia, porque bueno, Julia quería que el rey Antonio Saldaña o José Saldaña, alguno de los dos, cantaran este canto sagrado que es propio del ritual de tratamiento de los muertos, pero ellos se negaron porque obviamente es un canto sagrado que no podía decirse a la ligera. O sea, debe haber todo un contexto religioso para que se produzca. Pero tenemos de escrito este texto de Gap, lo que nos muestra, y esto es muy, muy interesante, digamos, su soltura para escribir la lengua, y esto luego a mí me da muchas claves sobre el texto del Evangelio. Y ya para terminar esta parte de lo que se dice de Gap, pues en los archivos de la misión de Talamanca, en los misioneros paulinos que les decía que se habían establecido en Cipurio a finales del siglo XIX, uno de los diríamos, dirigentes de esta misión, Vicente Krautwijk, dice en una crónica extensa que escribe sobre su proyecto evangelizador en Talamanca, los indios de Estrella, como los de Coén, entienden perfectamente la hermosa doctrina que compuse en su idioma. Es decir, entonces Krautwijk se dio a la tarea de componer una doctrina para evangelizar a los bribris y cabécares de Talamanca, registrándola 4 veces con el señor Gap de Cipurio, que le dio predicado inmejorable. Es decir, Gap le ayudó a corregir, a componer de mejor manera esta doctrina. Entonces, nuevamente vemos el papel de Gap como mediador intercultural y lingüístico. Y más adelante, dice el mismo Krautwijk, respecto del matrimonio, me asegura Gap repetidas veces que todo depende de la mujer y su grupo y nada del hombre, aquí contando diferentes tradiciones, en este caso de digamos, las relaciones de matrimonio, cómo se establecen en la cultura bribri de la época, y nuevamente entonces su principal consultor es Guillermo Gap. Bueno, y finalmente, hay muchísimo más que ha ido apareciendo poco a poco en estos 2 años. Javier, el historiador que les digo que se incorporó al equipo este año, pues encontró un artículo de periódico en el que se da cuenta de un Génesis Biribri, dice aquí el texto de 1898, es muy interesante, es un texto cortito, pero se da ahí un recuento, es un resumen pormenorizado de algunos de los relatos cosmogónicos bribris, incluyendo entonces la creación del mundo, el papel de Cibú, cómo se crean los clanes, cómo se establecen diferentes normas, habla de diferentes personajes de la tradición bribri, como Cibú, Surá, y hay ahí pues un intento, diríamos, de sincretismo o de conciliación entre la religión bribri tradicional y el cristianismo, pero lo que me interesa destacar, además de que el texto es valiosísimo, es que dice el autor de ese recuento
de la Génesis Bribri. Esta es la fiel traducción que se conserva entre los indios de Talamanca y que me ha sido revelada e interpretada mediante la colaboración de Guillermo Gap, hijo del profesor de mismo nombre y de raza indígena. Es decir, con esto queda clarísimo, Guillermo Gap, las diferentes personas que acudían a enterarse de la cultura bribri de la época, podían tener acceso a esa cultura, muchas veces porque era Guillermo Gap quien les traducía, interpretaba y explicaba aquello que estaba en bribri. Bueno, el Evangelio, y esto nos lleva a la siguiente faceta de Guillermo Gap, traductor y grafizador de su lengua, y aquí uso este término grafizador para expresar el que escribe su lengua, el que lleva una lengua que ha sido puramente de tradición oral a plasmarla por escrito. Y obviamente a nosotros, pues si no lo pensamos con cuidado, eso nos puede parecer muy sencillo, pues bueno, y se escribe la lengua y ya, ¿cuál es el gran problema? Sin embargo, todos los que trabajamos con lenguas de culturas en las que esa grafización no se ha producido, pues sabemos muy bien que resulta ser un proceso sumamente complejo en el que intervienen muchísimos factores. Y normalmente lo que ha ocurrido con las lenguas indígenas del continente americano es que esa grafización ha sido ideada, diseñada por personas externas a la comunidad, por lingüistas, en algunos casos antropólogos, investigadores diversos. El caso Bribri es clarísimo. Todos los investigadores, empezando por Guillermo Gap, padre, por William Gap, padre, perdón, siguiendo por un señor Till, después Pitié, luego Walter Lehmann, todos ellos crearon su propio sistema de grafización del Bribri para recoger los datos. Lo interesante es que quizás tenemos pocos casos en los que es una persona de la comunidad, un hablante nativo, el que realiza por sí mismo el proceso de grafización, y sobre todo es más interesante si lo pensamos en el contexto de finales del siglo XIX. En ese contexto el español no se había extendido, el idioma español no se había extendido en Talamanca. Posiblemente algunas pocas personas, sobre todo las que vivían en Sipurio y en zonas de contacto, habían llegado a adquirir cierto nivel incipiente de español, pero no lo escribían, ¿verdad? Entonces, y ya no solamente el escribirlo como representación de sonidos, sino lo que llamamos ahora literacidad, ¿verdad? Es decir, producir texto realmente con coherencia, con cohesión involucradas. Pues bueno, Guillermo Gap es grafizador de su lengua y aplicó obviamente su conocimiento de las prácticas escriturales del español, posiblemente del inglés, estaría acostumbrado a leer en las dos lenguas, y posiblemente, y si no, con certeza leía y escribía español con suma soltura, y eso pues lo va a llevar, esa práctica escritural la va a llevar al Bribri. Y en ese sentido, pues su escritura, sí, uno pensaría que es bastante apegada, su grafización, perdón, es bastante apegada al español, y sin embargo se separa de esa grafización para dar cuenta de fenómenos propios del Bribri. Entonces esto muestra a un Guillermo Gap que reflexiona sobre su lengua y que realiza cierto tipo de reflexión metalingüística para poder plasmar un sistema fónico en un sistema gráfico de cierta manera, y aunque digamos que trasladó gran parte de su competencia escritural del español al Bribri, pues también realizó todo un proceso de reflexión para ver en qué eran parecidos y en qué se diferenciaban totalmente. Además de eso, es un William Gap que ya no solo servía como intérprete cuando llegaba alguna persona a tratar de enterarse de algo de la cultura bribri, sino que se dio a la tarea de traducir él solo el texto del Evangelio según San Juan por comisión de y aquí les pongo la portada del texto, ¿verdad? Por comisión de la British and Foreign Bible Society, que es la que lo va a publicar en 1905. Y esto voy a pasar un poco rápido, primero por el tiempo,
y segundo porque es la parte, digamos, técnica de lingüística que a mí me fascina, que es la que yo estoy realizando como parte del equipo, pero que entiendo que puede hacerse relativamente pesada si no tienen formación en lingüística y además cierto conocimiento del Bribri. Entonces, en este análisis del texto, ¿y por qué es tan importante este texto? Porque si bien teníamos ese fragmento de este canto sagrado, funerario, en Bribri, y tenemos muchos recuentos en los que, de la cultura y de la lengua en los que participó Gap, aquí tenemos un texto escrito directamente por él. Tenemos a un hablante nativo poniendo en ejecución su competencia gramatical, su competencia léxica, su competencia textual para escribir una traducción y digamos, después de estar bastante tiempo metido en el análisis de su traducción, pues yo puedo decir con cierto grado de certeza que es una tarea que él asumió con total compromiso. Es decir, nos han preguntado, pero ¿quién era su público meta? ¿A quién se pretendía que llegara esta traducción si ningún Bribri leía Bribri en la época y tampoco español? Bueno, pues es una respuesta que no podemos, es una respuesta que no podemos dar con total seguridad. Suponemos que la intención era que el texto se tradujera y se le leyera a las personas, ¿verdad? No que lo leyeran, digamos, por sí mismas, por lo menos en este momento. Pero lo que sí podemos decir con total certeza es que Gap realizó la traducción pensando en que un hablante de Bribri la entendiera y viera ahí digamos, el texto vertido de la mejor manera a la lengua y a la cultura Bribri. Hay cierta adaptación. Entonces, a mí me interesa, y esa es la aproximación que hacemos a este texto, que es el testimonio de la reflexión lingüística de Gap sobre su propia lengua, la grafización, entonces, cómo plasma por escrito su lengua, qué decide plasmar, cómo lo hace, la traducción, las estrategias de traducción, de traslación le llaman también, y también hay que tener en cuenta que es el testimonio extenso más antiguo del uso de la lengua en esta época. Entonces, analizar la estructura léxico-gramatical aquí plasmada en este texto, aunque sea una traducción, es riquísimo. Es uno de los, es casi que un retrato del Bribri de inicio del siglo XX. Bueno, voy a simplemente a ejemplificar muy rápidamente algunos de estos aspectos que he mencionado. Por ejemplo, el de la grafización. Y aquí tenemos un cuadro comparativo de las grafizaciones de la época, empezando por William Gap, el padre, en 1875, que sería la más antigua. Obviamente hay grafizaciones de la época colonial, pero son muy pocas palabras, ¿verdad? Este es el primer léxico ya más extenso que vamos a tener en Bribri. ¿Cómo aparece? Porque se hace en la traducción de 1883 al español de este texto de Gap, se realizan algunos cambios en la escritura y este texto es el que más ha circulado posiblemente. Luego la grafización de Thiele en 1882, la de Pittier en 1898, perdón, aquí, y comparada con la de nuestro Guillermo Gap de 1905. Y aquí lo que pueden ver ustedes es que van a encontrar aspectos en los que difiere, por ejemplo, de lo que representó Thiele, en lo que representó Pittier, que fue no digamos lingüista, pero bueno, el intelectual con el que él trabajó, posiblemente con mayor proximidad en la descripción de la lengua y en documentar datos lingüísticos sobre su lengua. Y entonces vemos que la grafización de Pittier difiere enormemente de la Gap, por ejemplo, en la representación de estos sonidos. No voy a decirlo aquí técnicamente, a menos que ustedes quieran después que lo conversemos. Y creó diferentes símbolos también y tomó diferentes decisiones. Para mencionar una muy concreta, las vocales nasales, el Bribri tiene vocales orales y vocales nasales. Esa nasalidad
había sido reconocida ya por William Gap en el 75 y él lo representaba con NG y con este diacrítico aquí uniendo esas dos. Luego, eso, bueno, sufrió algunas variaciones en la traducción que se hace. Lo mismo til, cuando la reconoce, la representa con NG. Pitié la escribe con una virgulilla superescrita, pero Gap la escribe con una infraescrita. Y esto en principio no lo había hecho nadie anteriormente, ¿verdad? Entonces, él toma sus propias decisiones de grafización. Eh, para que vean lo interesante, nada más este es un buen ejemplo de lo difícil que es enfrentarse a este texto. Así es como viene, este es un versículo tal como está escrito por Gap y tiene muchas características su grafización, más allá de la correspondencia, sonido, letra o fonema, letra, etcétera. Hay muchas inconsistencias, cambios, etcétera. Nada más aquí, creo que esto es un muy buen ejemplo. Estas dos palabras estos dos fragmentos que señalo con negrita es una sección del Evangelio de San Juan en la que Jesús habla con el ciego, un ciego al que le devuelve la vista, y dice el texto original de 1862, la Reina Valera, y díjole, ve, lava los ojos en el estanque. Pues eso es lo que dice precisamente en Bribri, ¿verdad? Bayú, ¿verdad? Ve. Y aquí, cuando yo me encuentro este vanos quo, dibu dipe, yo, ¿qué es esto? ¿Qué es este vanos quo? No, no, eso no es lava los ojos. Pues bueno, ya dándole vuelta y vuelta, claramente lo que dice es va, wu, squo. Es decir, lava, literalmente lava tu cara, ¿verdad? Pero vean que aquí hay varios aspectos que comentar. Muchos son posiblemente incluso errores de transcripción, porque hasta donde sabemos, Gap escribió esto a mano, se lo dio a, digamos, el intermediario entre la Sociedad Bíblica y Gap, que fue el español Castells, que fue el que transcribió, mecanografió esto. Y claro, Castell, sin saber nada de Bribri, pues malinterpretó muchas letras e hizo muchos cambios ahí. Estos cambios de una U original, que era lo que había escrito posiblemente Gap, por una N es un cambio ciertamente que introdujo, es un error que introdujo Castell al mecanografiar el texto. Pero esto, por ejemplo, de separar letras que pertenecen a una palabra, vean, después aparece lo mismo, ¿verdad? Y nos que es i, u, sque, eh, lavó su cara, ¿verdad? Etcétera. Pero bueno, esas son las dificultades que representa el texto. Y ya para terminar, la parte de traducción, que es la que elegí para cerrar, porque es la que quizás más transparente, sobre todo la parte léxica, pues es muy interesante ver a Gap reflexionando sobre su lengua para encontrar las mejores estrategias de traducción. Aquí hablo de procedimientos de traducción siguiendo a Peter Newmark, perdón, y Peter Newmark pues establece ahí una tipología muy, muy útil de estrategias de traducción. Aquí simplemente ejemplifico algunas. Gap hace transferencia a lo que llamaríamos préstamos, es decir, toma palabras del español para algunos conceptos, como el de gloria. Sin embargo, la traducción de Gap es una traducción muy interesante porque es dinámica y se mueve en realidad entre un polo muy literal, muy, muy, muy literal en algunos aspectos, incluso ahí casi que forzando la gramática del bribri para decir algo a como está dicho en español, y en otros momentos es completamente dinámica y entonces hace adaptaciones léxicas y busca la mejor correspondencia y realiza cambios gramaticales para que se entienda más bien el contenido y se aleja de la forma. Entonces, es muy interesante en realidad analizar el texto desde la perspectiva de la traductología. Pues realiza algunas de esas transferencias, aquí incluso asignándole tono al hispanismo. Eso es algo, es un detallito muy, muy interesante. Lo que Newmark llama dobletes. Entonces, eso consiste en poner la palabra original y al lado un equivalente. Entonces, por ejemplo, en un versículo en particular, traduce rabí como rabí akiki. Akiki es un referencial en bribri que podríamos traducir como señor.
Entonces, de esta forma, con el doblete se entiende el concepto de rabí. Realiza equivalencias culturales y funcionales muy interesantes. Una de ellas, para traducir la palabra maestresala, tal como aparece en la Reina Valera de 1862, diríamos en textos, en traducciones más contemporáneas, te dice mayordomo. Bueno, es el encargado de la fiesta de la boda en Canaán y se lo traduce por el equivalente a ese cargo de el organizador y director de ceremonias y de fiestas y de ritos de iniciación en la cultura bribri, el Bikakra. Eh, bueno, así escrito como lo escribe Gap, ¿verdad? Equivalentes funcionales, entonces cuando en el texto fuente en español habla de cántaros, Gap habla de cacú, es decir, los calabazos, que es en los que se guarda el agua, ¿verdad? Esta es muy, muy linda, ¿verdad? Cuando se habla de que el juicio de Jesús y el juicio del Padre y todo esto, utiliza el verbo itukuk, ¿verdad? Que es diagnosticar, pero el diagnóstico que llevan a cabo los médicos tradicionales, ¿verdad? Entonces ahí hace una equivalencia funcional. No es exactamente lo mismo, pero al poner las dos culturas en contraste, pues establece un tipo de paralelismo. Sinonimias de diferente tipo, muy interesante. Por ejemplo, una sinonimia dentro de la misma lengua prestataria, dentro de la lengua en la que está el texto fuente. Entonces, para lo que dice en la Reina Valera, oveja, él lo pone en bribri como chivo. Suponemos que es porque este animal era el que era conocido en la Talamanca de alguna manera, o el que Gap conocía, ¿verdad? O les resultaba más familiar. O, por ejemplo, sinonimias de las que Newmark llama de infratraducción, es decir, el traductor decide traducir algo pero su propósito es que se entienda, no ser literal, sino más bien irse más a una traducción funcional, buscando equivalentes funcionales. Eh, pero en el proceso de traducción se pierde cierta especificidad en el significado. Por ejemplo, los denarios, la moneda romana, lo traduce como inukur, que es la palabra para referirse al dinero en bribri. Entonces, ahí se pierde cierta especificidad, pero se gana en comprensión para la cultura meta a la que va dirigida la traducción, perdón. Transposiciones, es decir, esto tiene que ver con los cambios que realiza en la estructura gramatical. Y hay diferentes tipos, aquí solo ejemplifico dos para no perder muchísimo tiempo. Hay transposiciones automáticas, es decir, estructuras gramaticales que existen en español, pero que al pasarlas al bribri se convierten a otro tipo de estructura gramatical. Entonces, este es un ejemplo, no me voy a meter a verlo con detalle, a menos que alguien quiera al final que lo veamos y lo analicemos gramaticalmente para que vean lo que digo. Y también transposiciones para llenar vacíos léxicos, por ejemplo, la palabra ciego, que la traduce como wobra kita, es decir, sin ojos, ¿verdad? Que no tiene ojos. Luego, nuevamente, ¿verdad? Vean que hay aquí una adaptación que no significa que el significado sea tal cual, se esté trasladando tal cual, porque ciertamente ciego no es lo mismo que sin ojos. Y hace análisis componenciales, es decir, desglosa el significado de la palabra. Entonces, la palabra confesar, que si a mí me preguntan de forma muy simple, dígame otra forma de decir confesar. Pues confesar es como decir la verdad, ¿no? Pues eso es lo que hace en Bribri. Entonces, chukmoki. O, por ejemplo, murmurar, ¿verdad? Lo traduce como hablar a escondidas. Entonces, todas estas análisis nos van dando una pista de la labor traductora de un texto tan difícil de traducir, porque el texto fuente es muy arcaizante. La Reina Valera de 1862 tiene un español muy arcaizante, pero además de eso es porque sus referencias culturales y de entorno son totalmente distintas, y sobre todo para la Talamanca de finales del siglo XIX, en la que no había gran conocimiento, suponemos, del cristianismo en realidad. Entonces esos referentes eran todavía más extraños de lo que serían, por ejemplo, en el presente. Eh, y él, digamos, esta labor la lleva muy bien. Por ejemplo, vean que para traducir demonio, entonces hace una equivalencia funcional con los seres malignos, este tipo de seres malignos, los B,
de la cultura bribri. Para traducir profeta, crea una palabra que sería algo así como el vocero de Sibú, ¿verdad? Para resucitar, este concepto de resucitar, usa el verbo en bribri shkenuk, es decir, despertar, ¿verdad? Okay. Bueno, y creo que con eso ya tenemos una idea, por lo menos un primer acercamiento a esa labor de GAP. Muchísimas gracias, Carlos. De verdad que una exposición fascinante, incluso para mí que soy parte del equipo. Es realmente maravilloso ver el trabajo, el avance que ha habido con bueno, toda la sutileza del análisis del lenguaje que se hace en el Evangelio. Pero, por supuesto, lo que quisiera hacer en este momento es entonces abrir el espacio para las personas que están en Zoom o que nos están viendo por el Facebook Live, para que ya quienes están en Zoom pueden levantar la mano y encender su micrófono y hacer la pregunta, o también pueden escribir a través del chat. Y quienes están en Facebook Live pueden escribirlo a través del chat y acá leeríamos su consulta o su comentario. Empezamos con Kelly Rodríguez, antropóloga. Adelante, Kelly. Muchísimas gracias, Alejandra. Disculpen que no tengo video. Estoy en la finca, entonces es un poco difícil. Bueno, me llama muchísimo la atención todo este biculturalismo que se evidencia, sobre todo en la traducción, ¿verdad? Bueno, y en las otras referencias que los mismos indígenas hacen de este muchacho, de este joven, como dicen ellos, señorito. Me genera muchísima curiosidad la exposición que hace Carlos con respecto a la traducción de los términos. Me gustaría muchísimo ver si él encuentra alguna traducción para adoración, porque es una práctica que no tienen los bribris, ¿verdad? La adoración es un concepto como muy diferente a la cosmovisión y a la forma de funcionar de los bribris. Me gustaría saber si encontró cómo pudo traducir ese término y también cómo pudo traducir fe, ¿verdad? Esos son dos términos en particular que me generan muchísima curiosidad en el trabajo que ustedes están haciendo. No sé si ya llegó por ahí, pero me gustaría como saber eso. Okay, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Kaylee. Fe no he llegado hasta ahí, no me lo he encontrado, no sé si en el Evangelio realmente aparece, ¿verdad? Porque claro, tenemos los datos únicamente del Evangelio de San Juan, pero el de adorar sí, ya ha aparecido en varios versículos. Gap traduce adorar por el verbo bribri, sibuchuk, que es un verbo que está compuesto por sibu, más, ¿verdad? La palabra sibu, más el verbo decir en bribri. Entonces, es un compuesto sibuchuk y que en bribri sería el equivalente más bien a rezar en español, ¿verdad? Él utiliza ese verbo sibuchuk, rezar, ¿verdad? Orar, para traducir adorar. Y de hecho es muy interesante porque precisamente en esos versículos en los que dicen en el texto fuente y adorar aquí y allá, que son varios versículos seguidos y en los que Gap traduce con Sibuchuk, es en los versículos en los que yo he encontrado mayor este mecanismo de traducción del que les hablaba de transposición, en el que entonces se pasa la gramática, son las dos gramáticas en diálogo, ya no solo el vocabulario, sino las dos gramáticas. Es en ese punto en que yo encuentro que Gap forzó más la lengua bribri para que fuera más literalmente apegada a lo que estaba diciendo en español, curiosamente, ¿verdad? Porque no es solo que adorarnos no es lo mismo que rezar, digamos, en esencia, sino que además la construcción gramatical en la que se utilizan esos verbos es distinta. Y entonces ahí sí son unos versículos incluso bastante oscuros, diría yo, en la traducción.
Gente, tenemos 2 participaciones a través del chat y les invito a que por favor levanten la mano o nos escriban por el chat sus comentarios y sus preguntas. Ya le voy a dar la palabra a Colette. Tenemos un comentario por el chat de doña Eugenia Barra. Deseo felicitarles por el proyecto y por el trabajo de Carlos. Es extraordinaria la ocasión para la investigación interdisciplinaria. Los motivo a continuar con algo tan interesante. Muchas gracias por compartir. Y luego, Michelle Lu pregunta si se conoce cuál religión profesaba Gab. Carlos. Pues eso deberías contestarlo más bien. Sí, sí. Sí. Bueno, muy rápidamente, el Castells, la traducción que Gab hace del Evangelio es una versión del Evangelio protestante. Es a la que Carlos se ha referido como Reina Valera. Y la organización que le encarga esa traducción es una organización protestante que es la que lo publica. Castells, que es quien hace esa labor de intermediación para la traducción y la publicación, dice en alguna ocasión que Gab está dispuesto a ayudarles, aunque él es católico. Y recordemos que, ¿verdad? Pues hay toda esa labor misionera que Carlos mencionó de los misioneros vicentinos o paulinos, que además él está en un contexto de costarricense donde, a pesar de que en ese momento ya hay libertad religiosa, el catolicismo es dominante y de hecho había habido una época de muchísima persecución liderada también por el obispo Til en contra de los protestantes. Sin embargo, es verdad, y digamos que él había sido bautizado por el obispo Til también. Él luego se va a casar religiosamente. Entonces, en ese sentido, sí sigue muchas de las prácticas usuales, digámoslo así, del catolicismo hasta donde lo podemos saber, pero por otro lado, también es difícil en estos temas de cosmovisión y de visión de mundo, pues, valorar la diversidad, digámoslo así, o la manera en la que él creó su propia versión e interpretación, ¿verdad? De todo el mundo uribri, con todo ese otro mundo con el cual tuvo mucho contacto. Además, en Talamanca había también mucha población protestante de origen diverso. Talamanca, de por sí la provincia de Limón, ha sido religiosamente muy diversa y lo sigue siendo hasta ahora, muchas más que otras partes del país. Entonces, la respuesta es que sigue como esa línea, pero no es como lo más probable es que él tuviera acceso a una variedad grande de opciones. Y siendo como era, seguramente encontró su campito de alguna forma que no necesariamente conocemos. Con esto entonces le paso la palabra primero a Colette y luego a Claudine. Quizás podemos hacer las 2 preguntas o los comentarios y luego Carlos responde las 2 de una vez. Colette. Yo soy la primera francesa en hablar. Me sigue la Claudine. Yo más bien era de comentarios. Primero, que me gusta muchísimo entender el contexto de estas charlas, que es un proceso que están lanzando, y esto me gusta mucho, lo medio informal y lo de búsqueda de los parámetros. Y escuchando a lo del señor Gab, me estaba casi riéndome pensando en Miss Nora, la que voy a presentar dentro de 2 días, porque está al opuesto. Les voy a contar de una mujer genial, totalmente en condiciones sociales diferentes. Entonces va a ser muy interesante porque creo que con el contraste de este personaje, hombre, medio gringo, de buena familia y todo eso, yo voy a presentar el opuesto. Una mujer de la selva, hija de un chamán. Entonces va a ser muy interesante. Una cosa, Carlos, que si nos puedes mandar tu PowerPoint, tu presentación, porque voy a reorganizar mi charla para como que hacer eco
a ciertas cosas que presentaste. Nada, una cuestión, una pregunta muy práctica. ¿Por qué es eso que hablaba inglés, este gap de chiquito? ¿Será del criol de la región o inglés? Era inglés estadounidense en principio, porque él se crió con John Lyon, un estadounidense que estaba radicado en la zona y que era el representante de alguna manera del gobierno ahí. Ajá, bueno, eso. Gracias. También habría tenido, perdón, acceso al inglés británico porque los vínculos que había ahí con el Caribe, con las islas caribeñas y con la población afrocaribeña, también era fuerte. Entonces, él sí habría visto diversidad lingüística dentro del inglés también. Gracias. Claudina, adelante. Hola, bueno, primero buenos días, tardes, ya a todos. Agradecerles, felicitarles, ya en otra ocasión he tenido como una primera introducción a ese proyecto y ahora hay otros asuntos que entendí y también felicitarlos por esas iniciativas. Yo creo que cuando trabajamos en ese campo de la lingüística también de terreno, como lo acaba de decir Colette, todos conocemos a mediadores intercultural que nos dejaron huellas escritas, ¿no? Los que acabas de presentar, y en América Central son más recientes todos, o sea, siglo XIX, siglo XX, pero no anteriores. Y todos conocemos también, pues, mediadores intercultural más, digamos, actuales, como me imagino Miss Nora, que nos va a presentar Colette, ¿no? Entonces, ese contraste y esa comparación, yo creo que es muy rico para acercarse a esos personajes, esos actores, finalmente son actores de su lengua, de su cultura, ¿no? Y si siguen, pues tal vez podría presentarles algunos, o por lo menos otros, si siguen con ese panorama. Tenía dos preguntas muy cortas. La primera era seguir un poquito las preguntas que hizo la primera persona que intervino, Keila. Sobre esas traducciones, a mí me llama siempre la atención en esas lenguas cómo traducen a Dios. Porque dijiste, o sea, apuntaste, no dijiste, lo escribiste que es Sibú, pero ¿qué significa Sibú en la lengua? ¿No? Por ejemplo, en Pesh, lengua de la familia, Dios es nuestro sembrador. ¿No? Entonces es muy claro, ¿no? El significado, o sea, lo inventaron, pero es muy bonito, ¿no? O sea, nuestro sembrador. Eso es la primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver más con cocina lingüística, de comparación de la grafización. A mí me llamó la atención y siempre me llama la atención esas maneras como cada quien trata de identificarse, empoderarse también, ¿no? De la lengua hasta hoy en día, y todos lo vivimos, ¿no? Imponiendo una grafización, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Se pelean academias, se pelean intelectuales para decir eso es la manera de escribir. Entonces, no siempre es tal vez lo que los lingüistas de manera un poquito más neutra quisieran hacer, sino que hay una forma de empoderamiento. Lo que me interesaría saber es, ahora, bueno, tú conoces la lengua, tú conoces la fonética, la fonología de esta lengua, ¿qué tanto todos esos intelectuales o todos esos que trataron de grafizar, bueno, escribir la lengua, se acercaron, digamos, porque sabemos que es en parte eso del poder, en parte el conocimiento de la lengua, en parte tener un buen oído también,
en parte discriminar lo que se diferencia del español o no, etcétera. Todo es un proceso muy complejo, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto tú hoy en día, en comparación con lo que tú conoces de manera más objetiva de la lengua, puedes decir de esos sistemas que nos propusieron? Gracias y de nuevo, felicidades. Excelente, muy bien. Mejor contesto, ¿vale? Porque después se me va a olvidar si sumo ahí. Lo primero, Claudine, la opción por la que optó Gab es traducir Dios por el nombre propio de la divinidad fundamental Bribri. Entonces, es eso, es un nombre propio, Sibu. Es muy interesante porque de todas formas esa ha sido una práctica en muchos otros pueblos que comparten ese mismo nombre de la divinidad principal y desde época colonial, ¿verdad? Se documenta Dios traducido como Sibu. E incluso en lenguas en las que ahora ya la religión tradicional no se mantiene para nada, por ejemplo, los bruncas, la palabra Sibu es equivalente de Dios y se pierde total referencia al carácter de nombre propio y todo esto, ¿verdad? Ya en la traducción más reciente que se ha hecho de la Biblia en Bribri, la que se hizo en la que se publicó en el 2007, no optaron por esa traducción, ¿verdad? Porque no querían remitir a la divinidad Bribri precisamente. Y entonces lo tradujeron como Skekur, que es algo así como nuestro Señor, nuestro maestro. Con respecto a la grafización, a ver, las de estos intelectuales, lingüistas, empíricos de finales del siglo XIX, sí hay mucha variación en cuanto a su mejor o peor oído, diría yo, ciertamente, ¿verdad? Sobre todo pensando en el Bribri, que es una lengua con 3, 4 tonos, ¿verdad? Con unos grupos consonánticos complicadísimos, ¿verdad? Con un sistema de 12 vocales. Entonces, yo diría, por ejemplo, la de Gap padre, además de que Gap padre era geólogo, pues sí, bastante. En algunos, es que lo que pasa es que es tan variado y por eso estoy tratando incluso de sistematizar esa documentación histórica también, porque en algunos momentos le llega muy bien, otros momentos, ¿verdad? Es casi que irreconocible la palabra. Pero sí tuvo un intento ahí incluso de crear ciertos diacríticos y dígrafos para representar sonidos que no tuviera el español o el inglés, ¿verdad? Eso sí. Luego, la siguiente, la de Monseñor Til, es la peor de todas, ¿verdad? Es posiblemente el que tenía peor oído de todos. Gran parte del léxico recopilado por Til es irreconocible, o uno lo logra medio reconocer ya una vez que compara. Y dice, ah, mira, aquí hay como un fragmentito de la palabra, ¿verdad? Incluso si uno no tuviera esa posibilidad de comparar, uno pensaría, uy, bueno, cambió radicalmente el Bribri, ¿verdad? En un siglo, pero en realidad no, era mal oído de Til. Luego, Pitía es bastante acertado. Pitía es muy, muy interesante que trabajó con Gab, y ahí uno podría pensar, lamentablemente Pitía es muy omiso en cuanto a detalles de qué tanto le aportó Gab, sobre todo porque Gab escribía su lengua. Entonces, uno podría pensar que muchas veces el mismo Gab le escribió la palabra, ¿verdad? Porque sí, los datos de Pitía son bastante mejores que todos los que lo antecedieron. Y luego ya los próximos que vamos a tener son los de Walter Lehmann de 1910, ¿verdad? Publicados en 1920, que sí son bastante mejores. Más bien Lehmann a mí me parece que peca de detalle fonético, ¿verdad? A veces la transcripción es terrible porque quiere retratar fenómenos fonéticos mínimos que ni siquiera vienen a cuenta, pero sí, entonces es muy variable, pero yo diría que Pitía es de las mejores descripciones de finales del 19, digamos, en lo de la grafización, claramente, sí. Tenemos un agradecimiento de Kaylin por la respuesta a la primera pregunta. Michelle, muchas gracias. Es sin duda un conocimiento muy inquietante y enriquecedor.
Y no sé si tenemos alguna otra pregunta o comentario de las personas que tenemos acá en el Zoom. Giselle Chan, adelante. Gracias, Alejandra. Es que la escribí, pero no sé si se vio. Aparezco ahí como antropología, ¿verdad? Sí, bueno, en primer lugar, quiero felicitar a Carlos, ¿verdad? Que no está nada vagático como lo molesto yo, ¿verdad? Entonces, por su excelente trabajo de siempre y de hoy, ¿verdad? Y al equipo. Sí, me inquietó, bueno, varias cosas, pero pues en la parte así como extralingüística del contexto, como si hay datos, ya sea de Carlos o vos como historiadora, sobre la actitud del pueblo bribri con, digamos, con las llegadas de Till, ¿verdad? Las visitas de Till o de otros misioneros y el saber si Gab, el saber esa tarea de Gab al traducir. O sea, pongo esto porque el tema de evangelización siempre ha sido un tema conflictivo en los pueblos indígenas. Sabemos que, bueno, haciendo recuento, los pueblos de Costa Rica, ninguno ha sido mansamente obediente y seguido el asunto de la espada y la cruz, ¿verdad? Pero ya en el caso talamanqueño, recuerdo que en el primer simposio de pueblos indígenas que organizamos en la U con no sé qué más, con museo y todo, a mediados de los 80, se armó así, pero una discusión muy seria, porque llegaron unos, eran dos lingüistas misioneros que llegaron al Congreso, el Congreso, simposio, no sé cómo se llamaba en esa época, y estaban varios indígenas como Albir, que en esa época era un líder indígena, estaba Roberto Gap, que es descendiente, ¿verdad?, de los Gap, y otros, y armaron ahí, pero un zafarrancho pavoroso, precisamente queriendo echar a esos traductores de la Biblia. Entonces, si ese conflicto, yo, bueno, en mis relaciones con los pueblos indígenas, siempre, bueno, en Boruca nunca lo he vivido, ¿verdad? Ahí es diferente la situación. Pero entonces, ¿qué datos hay de esa época? Y muchas gracias otra vez a todos. Felicidades. Gracias, Giselle. Creo que es una pregunta nuevamente para Alejandra. Sí, definitivamente es un tema complejo y es un tema complejo porque ¿verdad? Los datos históricos siempre son muy parciales, es decir, depende de quién cuenta la historia y cuál es su percepción sobre ese proceso, ¿verdad? Entonces ahí hay que hacer una lectura muy, muy cuidadosa y digamos, lo que yo podría decir en este momento es que efectivamente era una relación compleja y además no podemos homogenizar todos los indígenas, todos los misioneros, todos los sacerdotes, ¿verdad? Ahí había, por supuesto, reacciones particulares individuales, podemos suponer, ¿verdad? Una seguramente es la de Gab. Gab tenía una historia además de formación religiosa muy particular. Su abuelo, Lion, fue protestante, luego se convirtió al catolicismo bajo la influencia de Monseñor Till. Entonces ya hay una historia, ¿verdad?, particular de relación que no era solo religiosa, también tenía que ver con ciertos intereses políticos y de otro tipo. Pero por otro lado, Gab era, como decíamos, era bicácara, ¿verdad? Entonces ya eso tiene una connotación también sobre una vinculación con una cosmovisión bribri, ¿verdad? No simplemente como católica o protestante o cristiana en general. La llegada de Till, digamos, Till siempre cuenta, y yo creo que es decir, la relación con los misioneros, incluso en Terra y Boruca, siempre fue complicada. Por ejemplo, en Terra y Boruca, la gente quería que hubiera sacerdote, la gente local quería que hubiera sacerdote, pero siempre había recuentos de los conflictos que había con los sacerdotes cuando llegaban, ¿verdad? En Talamanca hay toda una historia de que cuando Till manda al primer cura párroco a Talamanca, antes de que lleguen los misioneros alemanes, que son de los que habló Carlos, que es Manuel Hidalgo, que hay toda una historia, no sé, ¿verdad?, si se la inventó el cura o no,
Pero hay toda una historia de que el Usécar intentó matar a ese cura párroco, ¿verdad? Entonces, digamos, lo que todavía eso hay que explorarlo más. Falta, una de las cosas que es muy clara es que falta mucho por investigar sobre estos temas, mucho, ¿verdad? Pero digamos que sí hay indicaciones de que a la vez que hay un interés de crear vínculos con la Iglesia Católica y hay interés de otros distintos grupos religiosos, como este grupo protestante que les he mencionado y otros en llegar a Talamanca, hay ese interés de crear vínculos, pero también hay mucho campo para la conflictividad. Entonces, yo diría que no podemos suponer que fue en blanco y negro. Definitivamente no fue un rechazo, así como a portas, en ninguno de los dos sentidos, pero tampoco fue un proceso libre de conflicto, ni pensemos que una conversión así sencilla. Pero, digamos, mi conclusión sería, necesitamos alguien que se siente a escribir tesis, ¿verdad? Trabajos ya bien, donde se escarbe y se trabaje bien las fuentes sobre este proceso. Y esperamos que en un futuro, pues esa traducción y este trabajo que estamos haciendo con la traducción de GAP sea parte de entender mejor ese proceso. Aprovecho para hacer la pregunta que nos manda la historiadora Elizabeth Payne, que si tienen información sobre la descendencia de los Lion Gap. Conozco una familia que se apellida Lion Gap en Bambú de Talamanca. Quizás después de la respuesta de Carlos podemos ir cerrando la actividad. De verdad que muchas gracias por todo este interés maravilloso. Carlos. El micrófono. No, que nuevamente es una pregunta que puedes responder mucho mejor vos. Porque igual, sí, el apellido circula, ¿verdad? El apellido Gap, por ejemplo, pero si son descendientes de los mismos, eso yo no sabría responderlo en absoluto. De nuevo, otro tema, creo yo, donde hay que investigar. Gab, hijo, tuvo descendencia, eso por cierto lo ha averiguado Javier Sánchez, parte de nuestro equipo, ¿verdad? Pero sí hay que trabajar. La misma Elisette a mí me ha comentado que, bueno, que hay la familia Layan, que es una hispanización del Lion, es también persiste en Talamanca, y yo creo que ahí hay como un trabajo más bien que realizar de investigación. De genealogías, más bien, Sí. ¿verdad? Como lo que hace Giselle Chan, porque creo que ahí es como se le podría llegar a saber si son familia o no, ¿no? Doña Giselle dice, felicidades a Carlos por este trabajo y su proyecto en general. Hay información extralingüística sobre la actitud del pueblo Bribri sobre la evangelización en esa época. Recuerdo la pugna a inicios de los 80 entre líderes sobre este tema. Muchísimas gracias. Yo creo que con esto daríamos por cerrada la actividad.